Hola, hola, hola familia YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que súper, mega, archi, requete bien. Y estoy emocionadísimo /diagonal de tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rinconcito favorito de internet. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que, madre mía. No se lo van a creer. Llevo días preparándolo, investigando y reuniendo toda la información necesaria para contarles esta historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan que hace poco les mencioné el caso de Bomba Mert y Afra Amor? Pues bien, el título lo dice todo. Bomba Mert revela su secreto a Afra Amor al descubierto. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de especulaciones, de rumores, de idas y venidas, parece que finalmente tenemos la confirmación de aquello que muchos sospechábamos. Pero ojo, no nos adelantemos. Vamos a desmenuzar todo esto paso a paso, porque la historia es mucho más jugosa de lo que parece. Pero antes de meternos de lleno en este drama, que sé que les encanta, quiero pedirles un favorcito rápido. Si todavía no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así estarán al tanto de todas las novedades, chismes y exclusivas que les traigo cada semana. Además, suscribirse es gratis, así que no tienen nada que perder. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hablar de Bomba Mert y Afra Amor. Para aquellos que no estén muy familiarizados con estos nombres, Bomba Mert es una figura pública muy conocida y Afra Amor por su parte es. Ambos personajes han estado en el ojo público durante años, y su relación, o la falta de ella, ha sido objeto de numerosos debates y especulaciones. Durante mucho tiempo se les ha visto juntos en eventos, fiestas, incluso en viajes, pero siempre negando cualquier tipo de relación romántica. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran amistad, afirmaban. Pero claro, ¿quién se cree eso? Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos, todo apuntaba a algo más. Y es que, vamos a ser sinceros, la química entre Bomba Mert y Afra Amor era innegable. Incluso los más escépticos podían sentir la tensión en el aire cuando estaban juntos. Pero ellos insistían en que no había nada de nada. Sin embargo, hace unas semanas algo cambió. Empezaron a surgir rumores de que Bomba Mert estaba preparando una gran revelación, algo que cambiaría la percepción que todos tenían de él. Se decía que se trataba de algo personal, algo que lo había estado atormentando durante mucho tiempo, y que finalmente había decidido compartir con el mundo. Claro, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que se trataba de un problema de salud, quizás un diagnóstico inesperado que lo obligaría a replantearse su vida. Otros, más melodramáticos, sugerían que estaba pasando por una crisis personal, quizás una ruptura amorosa secreta o un problema familiar complicado. Incluso hubo quienes sugirieron que se iba a retirar de la vida pública, cansado del escrutinio constante y buscando un poco de paz y anonimato. Pero nadie, absolutamente nadie, acertó con la verdadera revelación. Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Afra Amor. Resulta que Bomba Mert decidió confiarle su secreto a ella, a Afra. La persona con la que supuestamente solo tenía una amistad. Sospechoso, ¿verdad? La trama se complica aún más si consideramos que durante años, la prensa del corazón había intentado insistentemente vincularlos sentimentalmente, pero ambos, con una maestría digna de actores de Hollywood, habían logrado mantener la fachada de amistad. Se les atribuían romances con otras personas, se inventaban encuentros y desencuentros, pero la verdadera historia, permanecía oculta. Ahora, ¿qué secreto era ese? Bueno, prepárense porque aquí viene lo bueno. Bomba Mert, después de años de silencio, decidió revelar que siempre ha estado enamorado de Afra Amor. ¡Boom! Sí, lo escucharon bien. Después de años de negaciones, de evasivas, de somos solo amigos, Bomba Mert finalmente admitió que siempre ha sentido algo más por Afra. Una confesión que obviamente ha sacudido los cimientos de la farándula. Los titulares de las revistas se dispararon, los programas de televisión interrumpieron su programación habitual para dar la primicia, y las redes sociales explotaron con comentarios, memes y teorías sobre el inesperado giro en la vida de estos dos personajes. Pero, ¿cómo se produjo esta revelación? Según fuentes cercanas a la pareja,
Bomba Mert le confesó su amor a Afra durante una cena íntima en un restaurante de la ciudad. Se dice que la confesión fue muy emotiva, llena de lágrimas y de palabras sinceras. Un testigo presencial, un camarero del restaurante que juró guardar el secreto hasta ahora, filtró algunos detalles jugosos a un reconocido periodista de espectáculos. Según esta fuente, la atmósfera en la mesa era tensa pero romántica, con velas tenues y música suave de fondo. Bomba Mert, visiblemente nervioso, habría comenzado la conversación con un largo preámbulo sobre su amistad, la importancia de Afra en su vida y el miedo que sentía de perderla. Al parecer, Bomba Mert le explicó a Afra que siempre había tenido miedo de arruinar su amistad, que temía que si le confesaba sus sentimientos, ella lo rechazaría y perdería su amistad para siempre. Por eso había preferido mantener sus sentimientos en secreto, sufriendo en silencio durante años. Se cuenta que durante la confesión, la voz de Bomba Mert se quebró en varias ocasiones y que tuvo que hacer pausas para recuperar la compostura. La tensión en el ambiente era palpable y los demás comensales del restaurante, aunque no podían escuchar la conversación, percibían que algo importante estaba sucediendo. Pero ¿cuál fue la reacción de Afra ante esta confesión? Pues bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según las mismas fuentes, Afra quedó completamente sorprendida por la confesión de Bomba Mert. Al parecer, ella nunca se había imaginado que él sintiera algo más por ella. Se dice que sus ojos se abrieron de par en par y que su rostro reflejó una mezcla de sorpresa, incredulidad y emoción. Sin embargo, después de la sorpresa inicial, Afra le confesó a Bomba Mert que ella también siente algo por él. Doble boom. La bomba estalló con una fuerza inusitada. Las redes sociales se incendiaron con la noticia. El hashtag #BombaYafraAmor se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans de ambos artistas celebraron la noticia con entusiasmo, mientras que los más escépticos cuestionaban la veracidad de la confesión. Así es, amigos. Después de años de amistad, de complicidad, de negaciones, Bomba Mert y Afra Amor finalmente admitieron que están enamorados el uno del otro. Una historia de amor que parecía imposible, pero que finalmente se ha hecho realidad. Una historia digna de un guión de Hollywood, llena de secretos, mentiras, miedos y, finalmente, amor verdadero. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de Bomba Mert y Afra Amor? Pues bien, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que ambos están muy felices de haber dado este paso, de haber sido honestos el uno con el otro y con el mundo. Una fuente cercana a Afra reveló que la diseñadora se siente aliviada de finalmente poder vivir su amor sin tener que esconderse. Bomba Mert, por su parte, ha manifestado en varias entrevistas que se siente como si se hubiera quitado un peso de encima. Se dice que están tomando las cosas con calma, disfrutando de esta nueva etapa en su relación. Están saliendo, conociéndose mejor, y viendo hacia dónde los lleva el destino. Pero lo que está claro es que entre ellos hay una conexión muy fuerte, una química innegable, y un amor que ha estado latente durante años. Un amor que, como un volcán dormido, finalmente ha entrado en erupción. Por supuesto, esta revelación ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos celebran el amor de Bomba Mert y Afra Amor, felicitándolos por su valentía y por haber sido honestos con sus sentimientos. Otros, en cambio, se muestran escépticos, dudando de la sinceridad de la pareja y acusándolos de montar un espectáculo mediático. Los más conspiranoicos incluso sugieren que todo es una estrategia publicitaria para impulsar la carrera de ambos. Pero la verdad es que al final del día, lo único que importa es lo que sientan Bomba Mert y Afra Amor. Si ellos son felices juntos, si se aman y se apoyan mutuamente, ¿qué importa lo que digan los demás? Después de tantos años de amistad, de confidencias y de experiencias compartidas, Bomba Mert y Afra Amor han decidido apostar por el amor. Una apuesta arriesgada, pero que a juzgar por sus expresiones radiantes, parece estar dando sus frutos. Y es que al final, el amor es lo más importante. Es lo que nos da fuerza, lo que nos impulsa a seguir adelante, lo que le da sentido a nuestras vidas. Y si Bomba Mert y Afra Amor han encontrado el amor el uno en el otro, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Quizás su historia nos sirva de inspiración para atrevernos a confesar nuestros propios sentimientos y a luchar por lo que realmente queremos. Además, esta historia nos enseña una lección muy importante: nunca es tarde para confesar nuestros sentimientos. A veces el miedo al rechazo, el temor a arruinar una amistad, nos impide ser honestos con nosotros mismos y con los demás.
Pero la verdad es que si no nos arriesgamos, nunca sabremos lo que podría haber sido. Imaginen si Bomba Mert nunca se hubiera atrevido a confesar su amor a Afra. Ambos habrían seguido viviendo una mentira, reprimiendo sus sentimientos y perdiéndose la oportunidad de ser felices juntos. Bomba Mert esperó años para revelar su secreto, y al final, resultó que Afra Amor sentía lo mismo por él. Una historia que nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que vale la pena luchar por él. Un amor que, como una semilla, había estado germinando en silencio durante años, hasta que finalmente floreció en todo su esplendor. Así que ya saben, amigos. Si tienen a alguien en su vida a quien aman, no tengan miedo de confesar sus sentimientos. No permitan que el miedo los paralice. Arriésguense, sean valientes y quién sabe, quizás descubran que esa persona también siente algo por ustedes. Y si no es así, al menos tendrán la satisfacción de haber sido honestos consigo mismos y de haberlo intentado. Y bueno, familia YouTube, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de amor, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de ser honestos con nuestros sentimientos. Una historia que sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos meses. ¿Se casarán Bomba Mert y Afra Amor? ¿Tendrán hijos? ¿Será su amor para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Recapitulemos brevemente, Bomba Mert, después de años de silencio, revela su amor por Afra Amor. Afra Amor confiesa que también siente algo por él. Una historia de amor que parecía imposible, pero que finalmente se ha hecho realidad. Un ejemplo de que nunca es tarde para confesar nuestros sentimientos y que vale la pena luchar por el amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por su fidelidad, por sus comentarios, por sus likes y por compartir mis vídeos con sus amigos y familiares. Ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Les sorprendió la revelación de Bomba Mert? ¿Creen que Bomba Mert y Afra Amor harán buena pareja? ¿Han estado alguna vez en una situación similar? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Sus comentarios son mi mayor fuente de inspiración y me ayudan a mejorar cada día. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. De esta manera, estarán al tanto de todas las novedades, chismes y exclusivas que les tengo preparadas. Muchas gracias por su tiempo y por su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.